Bienvenidos, muy buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él y que su palabra quede grabada en nuestro corazón. Vamos a ver qué celebramos el día de hoy en muchos lugares. Vamos a ver. El inicio de la Semana Mayor, lo que la mayoría celebra. Exacto. ¿Y cómo se le llama ese inicio? Ese inicio. Domingo Ramos. Domingo de Ramos, sí, porque pues celebraban con ramos, pero es la entrada triunfal de Jesús. ¿A dónde? A Jerusalén. A Jerusalén, muy bien. Hoy celebramos ese domingo, un día como hoy, cuando Jesús estaba vivo hace más de 2000 años. Él y sus discípulos viajaban a Jerusalén, una de las ciudades, como ustedes saben, más importantes de Israel. Muchas personas se encontraban de visita ahí en ese tiempo porque se preparaban para celebrar la Pascua, una importante festividad judía al final de la semana. Por favor, vamos todos a Lucas. Vicky, por favor. Capítulo 19, del 28 al 40. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, y diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Muchas gracias, Vicky. Los discípulos le llevaron el burrito a Jesús y le colocaron encima sus abrigos para que no tuviera que sentarse sobre la espalda áspera del animal. En ese momento muchas personas estaban reunidas a la entrada de Jerusalén porque habían escuchado que Jesús iba a llegar. Fíjense, a pesar de que las personas de esa época no tenían televisión, internet y todos los medios que tenemos nosotros ahora, habían escuchado sobre los maravillosos milagros que Jesús había realizado y lo querían conocer. Ellos pensaban que Él vendría para ser su rey. ¿Será que hoy en día nosotros pensamos lo mismo? ¿Será que nosotros estamos poniendo todo a los pies del Señor para que Él no se lastime al subir en ese burrito? Así como escuchamos y sabemos de los milagros que hemos tenido, tenemos todavía más hambre de Él y conocer de Él, y así contarle a los demás las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Estamos nosotros amando a los demás? En donde le estamos demostrando a Jesús que su amor está en nosotros y que su sacrificio no fue en vano.
¿Estamos celebrando esa entrada de Jesús a nuestras vidas? Las personas buscaron hojas de palmas para colocarlas en el camino y comenzaron a moverlas en el aire en señal de celebración mientras gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Estamos nosotros alabando al Señor a través de nuestras acciones en nuestro día a día? ¿O somos como los fariseos? A ellos no les gustó que eso sucediera cuando Jesús entró. Y es más, les dijeron que reprendiera a sus discípulos porque estaban alabándoles, pero él les contestó: con esto, si ellos no lo hacían, las piedras le alabarían. Así que Jesús nos enseña que él merece toda nuestra alabanza y adoración. Por eso debemos alabarle ¿con qué? A ver, todos aquí, ¿con qué debemos alabarle al Señor? Con todo, muy bien, David, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con todo nuestro ser. Gracias, David. ¿Qué habrían pensado aquí ustedes si hubieran vivido en ese tiempo y Jesús les manda a buscar ese burrito? ¿Será que hubieran sido obedientes? ¿Qué nos está mandando Jesús hoy en día que vayamos a buscar y hacer? Y todavía estamos pensando si lo hacemos o no. ¿Obedecemos con toda nuestra fe o todavía lo dudamos? Otro punto a reflexionar aquí: ¿de qué manera nosotros en este tiempo estamos de verdad alabando y adorando al Señor? No solo individualmente, sino como familia. ¿Cómo los demás nos ven? ¿Qué estamos demostrando si Jesús está con nosotros o no? Como familia. Como individuos, sí, pero como familia. Muchas veces la gente dice: bueno, tanto que hablan de Jesús, ese Jesús que es su Dios y que dicen profesar, pero nosotros vemos que van siempre a la iglesia, que hacen un montón de cosas que dicen que son para la iglesia, pero en sus acciones dejan mucho que decir. La misma familia puede hablar de nosotros si hacemos o no esos cambios. Entonces recordemos si estamos alabando y recibiendo esa paz que Jesús ha traído a nuestros corazones, ¿sí o no? ¿Qué día continúa con el domingo? Vamos a ver todos. De la semana, ¿qué día continúa con el domingo? ¿O empezamos? Empezamos con domingo en la Semana Santa, ¿y qué día continúa? El jueves después de domingo, Vicky. Lunes, sí. Así que vamos a ver toda la semana, güey. No sabía que el jueves estaba después del domingo, pero bueno, como podemos ser creativos, ¿verdad, Vicky? Se vale. Ok, bueno, vamos a empezar con Lunes Santo. Un pasaje a destacar aquí es cuando Jesús limpia el templo. Luego de la celebración de la entrada de Jesús a Jerusalén, Jesús y sus discípulos regresaron a un pequeño pueblo llamado Betania, como 2 millas a las afueras de la ciudad, para pasar la noche. Vamos, por favor, Silvita, a Marcos, capítulo 11, versos del 15 al 19. Así que el lunes ellos regresaron, Jesús y sus discípulos, a Jerusalén. Marcos 11. Versículos 15 al 19. Amén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que venían y compraban en el templo, y colocó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían
palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Sí, Rita, hasta el 19. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Gracias, Silvita. O sea, recordemos que en la antigüedad los templos eran los edificios más importantes, sobre todo en Jerusalén, en donde el templo era muy importante para los judíos. Ese era el lugar en donde se adoraba a Dios y encontraban su presencia. El edificio del templo era muy especial para Jesús. Incluso Jesús lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? La casa de mi Padre. Ese día, cuando Jesús llegó al templo, lo encontró lleno de gente y animales. Habían personas y animales por todos lados. ¿Pueden imaginar ustedes hoy en día que nuestras iglesias estuvieran llenas de animales? Así usted sí se imagina, David, ¿no? Pero estoy hablando de animales físicos, ¿verdad? Físicos, animalitos. La mayoría que se van a lo que es un bebés. Exacto. Toda la razón, David. Se sigue dando, ¿verdad? Que siguen utilizando los templos como a Jesús le desagradaba completamente. Dice que la peor parte de esto es que los vendedores tratan de engañar y de robar a las personas. Es triste. Otros cobran demasiado dinero para hacerse ricos. Y lamentablemente por eso hoy día siguen criticando a muchas iglesias, porque es la realidad. Los fariseos también se encontraban en el templo cuando todo esto sucedió. Por eso decidieron que debían encontrar la forma de matar a Jesús, porque tenían miedo tanto de sus enseñanzas como de las personas que lo seguían. Ellos no entendían que Él era el Hijo de Dios, y así como esos fariseos, ¿cuántos hoy en día actúan en contra de todo lo que tenga que ver con Jesús? Aquí lo importante es que Jesús quiere que nuestros corazones sean un templo. Ese lugar en donde podamos honrar a Dios, alabándolo, adorándolo con toda nuestra manera de ser y de actuar. Dios debe ser siempre lo más importante en nuestras vidas y nuestros corazones. Él no quiere que su templo, ahora hablando del templo físico, sea usado para hacer dinero. Tampoco que sea usado por las personas como medio para conseguir. ¿Qué es lo que las personas muchas veces ahora andan buscando en las iglesias? Negocios. Buscan tener relaciones para hacer negociaciones con las personas y obtener dinero. Pero al final, el fin último, si se dan cuenta, en la mayor parte de personas que siguen buscando las iglesias es por dinero, por imagen. Porque yo voy a tal iglesia, entonces eso me hace ver bien, aunque su corazón esté totalmente fuera de la entrega que se le debe dar a Jesús. Pero obviamente tampoco tenemos que ser como los fariseos, que acusamos sin darnos cuenta cómo está nuestro corazón. No tenemos que ser los que vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Bueno, ¿qué sigue después del lunes, Vicky? Martes, ok. Aquí nos vamos a enfocar a las enseñanzas de Jesús, al gran mandamiento y al pasaje de la viuda pobre. El martes Jesús regresó al templo. Él continuó visitando el templo diariamente porque ese era el lugar donde la gente se reunía para escuchar de Dios en Jerusalén. Probablemente había una multitud dentro y fuera del templo. Ahora, por favor, vamos a Lucas capítulo 19, verso 47. Danielito, por favor.
Lucas capítulo 19, verso 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Gracias, Danielito. Estos dirigentes, ¿verdad? Que se van en contra de todo lo que es el Señor hoy en día muchas veces. Sin embargo, no encuentran manera de poder hacerlo, así como los fariseos en ese tiempo, porque todo el pueblo los escuchaba con gran interés. Y a nosotros no nos debe importar lo que digan de Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús y nosotros tenemos una identidad de hijos hacia Él. Entonces eso no nos debe importar. El martes santo recordamos que Jesús estuvo la mayor parte del tiempo ahí en el templo. Los fariseos y los saduceos estaban escuchándolo enseñar y le hacían preguntas engañosas para tratar de confundirlo y así encontrar una excusa para librarse de él. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 12, versos del 35 al 40. Eso no lo vamos a leer, pero quiero sacar de ello que muchas veces nosotros los seguidores de Jesús nos confrontan las personas como los fariseos hacían con Jesús y quieren ver en dónde está puesta nuestra fe. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. Ya el Espíritu Santo se encargará de llevarle la verdad a cada uno cuando sea su tiempo. Así que por favor, no peleemos con las personas ni tratemos de hacer valer nuestra opinión, porque la única opinión que vale es la de Jesús. No importa lo que piensen los fariseos hoy en día. Ahora, por favor, vamos a Marcos capítulo 12, verso 30 y 31. Silvita, por favor. Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. Así es, Silvita. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Muchas gracias, Silvita. Ese es el gran mandamiento que mandó y que dejó Jesús. Las enseñanzas de Jesús eran muy importantes para las personas. Deberían de ser importantes para nosotros también, porque Él compartía sobre Dios cosas que nadie nunca les había dicho. Y esas cosas, hoy en día, ¿quién no las comparte? Su espíritu. Porque podemos escuchar la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no entra a nuestro corazón con su verdad, las palabras se quedan en el aire. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús y cómo vivió, aprendemos a cómo debemos nosotros vivir también. Cuando aprendemos de Jesús, también aprendemos sobre nuestro Padre Celestial. Otro pasaje para destacar este día es, vamos a Marcos capítulo 12. Vamos, Roberto, por favor. Marcos capítulo 12, versos 41 al 44.
Marcos 12, 41, 44. Por favor. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Gracias, Roberto. ¿Cómo estamos nosotros o qué le estamos dando nosotros a Jesús hoy en día? ¿Estamos siendo como esos ricos o estamos siendo como la viuda? ¿Le estamos dando lo mejor de lo mejor al Señor? Aquí el Señor habla de las ofrendas y por supuesto que eso es importantísimo. Pero estamos compartiendo con los demás todo lo que el Señor nos da. Todo lo mejor que tenemos lo compartimos. ¿Cómo está nuestra generosidad? Jesús la menciona a ella y eso es algo que tenemos nosotros que recordar para nuestras vidas. Que siempre debemos darle con todo, como dijo David, lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenemos. Bueno, después del martes santo sigue miércoles santo. Ok, aquí vamos a ver cuándo Jesús llega a Betania. Vamos, por favor, David, ¿puede leer usted? Vamos a Juan, capítulo 12, verso 3 al 8. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no, porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Hasta cuándo? Hasta el 8. 8. Porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. Gracias, David. Pues aquí nos vuelve a recordar Jesús lo que tenemos en nuestro corazón y lo que le tenemos que entregar a Él. Así como María le entregó lo más preciado, Él quiere que le entreguemos aquello que más atesoramos. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón, que es lo más preciado. En otras palabras, que le permitamos ser parte de nuestra vida, incluyendo las pequeñas cosas. Cuando entregamos a Jesús lo mejor de nosotros, nuestro corazón y nuestra vida, lo estamos haciendo rey a Él en nuestro corazón. Eso es lo que realmente Él quiere, porque Él nos ama como jamás nosotros podremos imaginar.
¿Vamos a? ¿Qué día toca? Jueves, Vicky, llegamos a jueves. Ahí está tu jueves. Bueno, sí, ¿verdad? Qué bien. Bueno, ahora vamos a la última cena. Un día que es difícil de leer y difícil de hablar muchas veces, ¿verdad? Por todo lo que sucedió. Jesús y sus discípulos prepararon la cena especial en la casa de aquel hombre y utilizó este tiempo en el que estaban juntos para enseñarle. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 26, del 17 al 30. No lo vamos a leer todo, por favor, en sus casas lo leen. Vamos a sacar un segmento. Mientras cenaban, Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Todos estaban muy molestos con la noticia porque ellos lo amaban mucho. Sin embargo, había uno de los discípulos que amaba el dinero más que Jesús. ¿Quién era? Judas. El único discípulo que se molestó, anteriormente lo vimos, por el perfume que María derramó a los pies, porque él decía que esas 30 monedas de plata eran ¿cuánto tiempo de trabajo de una persona? A ver si saben ustedes. Un año, exacto. Entonces, obviamente, eso le molestó a Judas, ¿verdad? La última cena es muy importante para los cristianos. Hoy día celebramos la cena en la iglesia, la última cena, para recordar esa última que Jesús tuvo con sus discípulos. Esa noche Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos. Él dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa de vino y dio gracias a Dios. Luego dijo: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús dijo estas cosas a sus discípulos porque sabía que muy pronto Él sacrificaría su cuerpo y derramaría su sangre en una cruz. Él moriría por nosotros y por nuestros pecados. Al finalizar la cena, Jesús y sus discípulos caminaron junto a un lugar llamado Monte de Olivos, específicamente a un jardín llamado, ¿a dónde fue Jesús? Getsemaní. Jesús estuvo un rato orando a Dios hasta que llegó Judas con los soldados para arrestarlo. Los hombres llevaron a Jesús delante de sus líderes religiosos y ahí comenzaron a insultarlo, golpearlo y buscar pruebas para matarlo. Muchas veces, por los afanes de nuestros días, puede ser fácil olvidarnos de Jesús. No siempre nos detenemos a hablarle, a agradecerle o a decirle lo mucho que le amamos. Jesús sabía que los humanos somos así, porque a pesar de que era hijo de Dios, también fue humano. Esa es una de las razones por las cuales Jesús le dijo a sus discípulos que lo recordaran cada vez que se sentaran a comer y beber. Por eso dijo: hagan esto en memoria de mí, que está en Lucas capítulo 22, verso 19. Por favor, ahí en casita, Albita, si lo podría leer. Como dijo pastora, disculpe. Sí, un momentito. Lucas capítulo 22, verso 19. Lucas capítulo 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Gracias, Elena. Aquí volvemos a recordar lo que ya leímos anteriormente. Necesitamos hacer cosas en nuestra vida que nos recuerden a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos ese perdón. Ahora seguimos con viernes. Bueno, aquí vemos el sufrimiento, la crucifixión y muerte de Jesús.
Eso está solo para que apunten por favor, en Mateo capítulo 27, versos del 27 al 61. Durante toda la noche Jesús había sido interrogado, golpeado, burlado, llamado mentiroso y acusado de hacer cosas que nunca había hecho. Fue juzgado por líderes religiosos y funcionarios gubernamentales. En la mañana temprana del viernes, Pilato, que era el gobernador de la provincia de Judea, le dijo a la multitud que soltaría a Jesús. Pero la multitud gritó, rugió y pidió un prisionero diferente, Barrabás, en su lugar. La gente no entendió quién era Jesús. Así fue como Jesús fue sentenciado a morir crucificado en una cruz. Los soldados romanos se juntaron alrededor de Jesús para burlarse por haber dicho que era el rey de los judíos. Después le quitaron la ropa y le colocaron una ropa de rey y una corona de espinas en su cabeza. ¿Alguna vez se han herido ustedes con alguna planta afilada, con alguna? Es doloroso, ¿verdad? Ahora imagínense lo que vivió Jesús. Imagínense la corona que le pusieron. Si con una espina uno está ahí y después no puede tocar nada porque a uno le duele, ¿verdad? Los soldados le dijeron cosas aún más terribles a Jesús, cosas que no podemos imaginar, y lo hirieron terriblemente. Luego llegó el tiempo de ponerlo en la cruz. Estiraron sus manos y las clavaron en las vigas de la cruz, y sus pies fueron clavados en la parte de abajo también. Esta fue una manera muy dolorosa de morir. Jesús pudo haber decidido salvarse de aquel sufrimiento en cualquier momento, pero Él lo enfrentó todo por amor a nosotros. Los soldados y la multitud continuaban con sus gritos y burlas. Al atardecer de ese viernes, la Biblia narra cómo oscureció toda la tierra. Parecía que había llegado la noche en medio del día. Como vemos, no estaba muriendo cualquier persona. Era el mismo Hijo de Dios. Toda la tierra supo el momento exacto en el que Jesús murió, pues se sintió un fuerte terremoto. Además, la cortina que era utilizada en el templo para separar a las personas de la presencia de Dios se rasgó completamente desde arriba. Hasta los soldados romanos, que habían sido crueles con Jesús, reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios cuando vieron todo lo que ocurrió. Muchos de los amigos de Jesús, hasta algunos de sus discípulos, lo abandonaron porque sintieron miedo. Luego, un hombre llamado José, que era uno de sus seguidores, le pidió a Pilatos el poder enterrar a Jesús. Lo envolvieron con una manta larga blanca y colocaron su cuerpo en una tumba, que era como una cueva. Después colocaron una enorme piedra y pesada frente de la entrada. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Luego murió la muerte que nosotros merecíamos. Su muerte no fue la consecuencia de un error o un pecado cometido. Fueron nuestros pecados y los errores que cometemos todos los días los que lo llevaron a esa cruz. Por su obediencia al Padre, no tenemos que ganarles nuestra entrada al cielo. Ya Jesús lo hizo por nosotros. Nada, fíjense que esto es tan importante, nada de lo que hagamos podría hacer que Dios nos ame más o menos. Él es tan bondadoso y bueno que no importa lo que hagamos, Él no nos va a dejar de amar, ni importa lo que hagamos que tampoco nos va a amar más. Él nos ama a todos por igual. Nosotros todavía pecamos porque somos humanos imperfectos, pero Jesús ya pagó por nuestros pecados al morir en la cruz. Debemos reconocer que si no fuera por la obediencia y el amor de Jesús, nosotros no estaríamos hoy en donde estamos. Ahora, ¿qué sigue después de viernes? Ok. Imagínense a ustedes a los discípulos cuando, después del que habían estado, ¿cuánto tiempo aprendiendo de Él, viendo los milagros?
cómo había sido asesinado, cómo ya no estaba el que pensaban que era el Hijo de Dios, cómo dudarían ellos de todo lo que pasó, si era cierto o no, si qué iba a suceder. Imagínense el tiempo de incertidumbre que pudieron vivir. Fue un tiempo de silencio, pero un tiempo de muchas dudas. Los discípulos no sabían qué hacer después de su muerte. Tampoco podían hacer mucho porque era el Sabbat. El Sabbat era una celebración judía en donde se separa el día para descansar, lo que significa que no pueden realizar ningún tipo de trabajo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 56. El sábado era un día en donde solo podían esperar llenos de tristeza. ¿Y cómo traemos esto a nuestros días? Muchas veces nuestra vida puede sentirse de esta manera: solitaria, con incertidumbre, con falta de fe. Ocurren cosas malas que no podemos entender. A veces nos enfermamos o algún familiar se nos enferma. Muchas veces algún familiar muere. Puede ser muy difícil entender el por qué nos sentimos tan tristes o preocupados. Pero la buena noticia es que sabemos lo que ocurrirá después. Dios está ahí. En medio aún de nuestra incertidumbre, Él está ahí. En medio de nuestra falta de fe, Él está ahí. Y no importa que nosotros nos bajemos, que nosotros nos sintamos como nos sintamos, siempre sabemos que Él está ahí. Porque a diferencia de los discípulos, nosotros sabemos que Él, después de todo ese tiempo de angustia, de todo el tiempo de sufrimiento, ¿qué pasó con su vida? Murió, pero después resucitó. Y esa es nuestra fe hoy en día, que creemos hoy en un Dios vivo. Sin importar lo que nosotros pensamos, sintamos y nuestras circunstancias, Dios siempre está ahí. Él siempre nos está animando, Él siempre nos está levantando. Él quiere que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad, que vivamos una vida con libertad, porque Él compró ya esa libertad para nosotros. Él compró ya esa sanidad para nosotros. Él compró ese gozo que podemos vivir a pesar de las circunstancias. Él vino a traernos paz. Él vino a traernos amor. Y como lo dijo en el gran mandamiento, nosotros tenemos que, ¿se recuerdan ustedes? Amarnos unos a otros. ¿Cómo? A nosotros mismos. Y amar a Dios con todo, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Así que quedémonos con eso, esperando el domingo de resurrección, que viene el próximo domingo, sabiendo que Jesús está vivo, que Jesús siempre está para nosotros, que Él está como un león rugiendo por sus hijos, que Él es escudo alrededor de nosotros, que nunca nos pasará nada, que sin importar lo que estemos viendo, tenemos que ver las cosas con ojos espirituales y no movernos de esa roca que es nuestro Señor Jesús. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, en señal de reverencia, en donde nosotros te alabamos, te bendecimos, eres digno de toda nuestra exaltación. Gracias por recordarnos que tú mereces lo mejor de nosotros. Queremos amarte con todo nuestro corazón y demostrarte lo importante que eres para nosotros. Tú nos creaste, nos amas y enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Ayúdanos a enfocarnos y recordar en esta semana y siempre en todo lo que Él hizo por nosotros. Queremos que Él sea lo más importante en nuestras vidas y haznos saber cuando no estemos viviendo de esta manera. Confiamos en ti, aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. Ayuda a nuestra familia a honrarte en nuestro hogar y donde quiera que estemos.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Que la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo los acompañe. Buen descanso y a recordar que es un tiempo de reflexión, un tiempo en que no debemos de apartarnos de las enseñanzas de Jesús. Feliz domingo, Dios les bendiga a cada uno.